no había visto lucha libre antes. Había, creo que he escuchado de Santo, porque el Santo hacía películas, pero tampoco había visto películas del Santo, el Enmascarado de Plata. Y fue mi primer contacto viendo algo así, una máscara plateada, una capa plateada y él tirándose lo que le llamamos en la lucha libre topes, que es volando y conectando con la cabeza al pecho del oponente. Y cuando él se tiró de la tercera cuerda de cabeza sobre la parte de los pectorales y dio la vuelta y cayó encima de él y le aplicó como la llave que el archirrival de él, Gori Guerrero, el patriarca de los guerreros, llamado también el ave de las tempestades, le regaló esa llave. Y cuando vi a Santo aplicarle a mis paisanos esa llave, que se rindió y el público aplaudió, la magia de ese momento plasmada con un escenario tan lindo como un ring, luces, máscara plateada, el héroe ganando al villano, el público aplaudiendo, me enamoré. Pero en ese transcurso, ya siendo de 5 años en Guayaquil, Ecuador, por áreas que era como Capitán Nájera, la novena, teníamos una casa, familia de clase media, pero yo me bajaba de mi área, iba a otros barrios a pelear. Entonces yo era como un peleador callejero ya desde los 5 años y siempre buscaba peleas con muchachos más grandes que yo. Y ya cuando nos fuimos de Ecuador a Nueva York, fue uno de los sitios más peligrosos. Era el Bronx, en los tiempos donde, wow, había que tenerlos en sus sitios para vivir por ahí, porque tenías que cruzar diferentes pandillas y yo andaba con una. Pero cuando ya llego como a los 12 años y medio, un amigo mío me dice, oye, hay un gimnasio donde practican boxeo y lucha, pero es un lugar peligroso. Y yo dije, pero vamos para allá. Y me parecía curioso que en este lugar tan peligroso, estos hispanos, un promotor que en paz descanse, el Toro Maldonado, Johnny Rivera, que fue Invader 3 aquí en la lucha libre de Puerto Rico, Chief Cherokee, que es el papá de Electra López, pues ahí estaban estos luchadores puertorriqueños. Y en ese tiempo, era la vieja escuela, te daban tan duro para ver si tú la seguías, y después que como que te permitían el paso, te daban más duro para que aprendieras. Entonces ahí comencé, un niño entre hombres, y me daban unas golpizas y pasé la prueba, y ahí comenzó mi carrera como enmascarado. El primer nombre que utilicé fue la Pantera Asesina. Lo cuento en mi testimonio, que 4 minutos, o sea, estamos hablando de 4 minutos antes de yo entrar a mi lucha, una persona que había sido famoso en una lucha y ahora era promotor, me miró como donde tú estás sentado acá y me dice, no sé por qué tú estás aquí, tú no sirves para luchador. O sea, 4 minutos antes de yo comenzar mi destino como luchador profesional, alguien venía a matar mis sueños y me decía que no pertenecía ahí, que yo no sirvo como luchador. Y por eso es que cuando hago mis conferencias y predico siempre digo que no permitas que nadie mate tus sueños o que utilicen tus oídos como zapacones de basura, porque yo tuve 2 alternativas: creerle a él o tener fe en mí. Y me limpié las lágrimas porque sí lloré, y qué lindo que estaba enmascarado, porque creo que me hubiera dado vergüenza que otros me hubieran visto llorar, porque ahora lloro, no es ningún problema, pero en ese momento era como fuerte absorber una crítica así. Cuando ya me inicio como luchador, que debuto a los 14 años, yo entendí que ya no podía vivir en 2 mundos, porque la escuela ya llegaba a veces donde faltaba corrido, porque de momento el promotor me contrataba para hacer una gira como de 4 o 5 días corridos, y en la escuela hay cierto límite de días que tú puedes estar ausente por enfermedad. Y llegó el momento que yo tenía que decidir, cuando él me dijo vamos a una gira a República Dominicana, y luego menos de 2 semanas después fue una para Haití, y ahí fue que doña Mélida se prendió con uno de esos gritos de ella: tienes que dejar la lucha o ya no tienes madre. Y wow, me hizo llorar, porque cuando salí ese día, el ultimátum de ella fue o la lucha o yo. Y aunque me dolió, tuve que escoger la lucha, y estuvo peleada conmigo como por casi 1 año, y finalmente regresé a Nueva York a verla, y no fue tan fácil al principio, pero luego logró adaptarse a eso. He ido a Haití, he ido a República Dominicana, entonces vengo como la Pantera ecuatoriana y en un grupo grande de luchadores del Toro Maldonado, y el promotor en Puerto Rico, de Ponce
hacia Mayagüez y de Arecibo hacia Mayagüez, la empresa Universal de Arturo Mendoza, la que dominaba la lucha, y de Arecibo hacia San Juan y después hacia San Juan era la empresa de Carlos Colón y el señor Llovica. Entonces vine por 2 semanas y este promotor Arturo Mendoza era, de él aprendí el arte del micrófono. Entonces me dice Arturo Mendoza, tú vas a hacer Babyface Sabinovich y Chief Cherokee. Y entonces comienza esa pareja, nosotros de enfrentarnos a, antes que existiera la Parca o Elia Park, ya habían los hermanos Muerte mexicanos, que eran como los esqueletos grandes, y los árabes, y la bestia de Colombia, el gato mío, Montes, o sea que habían todos estos oponentes. Nosotros éramos como los chiquitines, los héroes contra estos monstruos, y pegó la historia hasta el punto que Mendoza fue a Nueva York para tener el permiso de mi mamá para yo regresar. Y esta gente como que me adoptaron, me enseñaron como a ir creciendo y me permitieron entrar al hogar de ellos. Entonces eso hizo que me enamorara de la isla, y aunque salía, ya mi vida estaba más destinada a Puerto Rico. Pero entonces existió el otro problema, que en ese tiempo eran todos unos monstruos gigantes, y yo la calentaba porque era un rudo que sabía trabajar a la gente y sabía meterme con la gente. Entonces el muñecazo tenía impacto, pero con 5 pies, 9 pulgadas, 230 libras, en un mundo que en ese tiempo eran todos los gigantes. Carlos me dice, eres bueno, pero voy a tener que matarte en las luchas. Matarte significa que no puedo subir porque no hay espacio para mí. Y no quiero, dice, yo quiero convertirte en apoderado manager. Y ahí comienza la etapa de mi monstruo, mi máquina, Abdullah, que fue un éxito donde llegábamos desde Puerto Rico hasta la República de Panamá, Trinidad y Tobago, porque yo también tenía la ventaja de, como hablaba en inglés, pues yo te podía dominar los 2 mundos. Pero imagínate tú, el luchador más salvaje, más sanguinario que ha existido, Duro de Butcher, con el muñecazo. Y la gente quería matarnos, la fuerza de choque tenía que ir a sacarnos. No te voy a decir que tú no sentías como un poquito de miedo, pero era como tú eres el villano de la película y estabas con el villano más sanguinario. La lucha no solamente era en el ring, era como tú llegar vivo. Que en paz descanse el árbitro Tomás María Martillo, porque ese macho, en momentos donde mi vida estaba en peligro con Abdullah o con King Tonga, él, aunque no fuera el árbitro, él salía del camerino y tenía como una cadena, y con la cadena Martillo comenzaba a abrir camino, arriesgando su vida para sacarnos. Entonces no era fácil el mundo de la lucha en ese tiempo. La gente te habla de esto y lo otro, pero cuando tú conoces la historia, el que logró hacer su nombre en esos tiempos, wow, era porque verdaderamente amaba esto y tenía un angelito que los protegía. Sí creo que pude haber hecho más como luchador, pero no me arrepiento de cómo logré hacer mis cosas, porque hubo veces donde entraba en historia con rivalidades como la del Profe, Eric Embry, Billy Joe Travis, que hubieron sus series, y cuando Barrabás me roba el ejército, que Carlos Colón me aplica la figura 4 dentro de la jaula y me fractura, y Barrabás se me lleva todo el ejército de mis luchadores, que logro regresar, y es mi enemigo Carlos Colón quien se une a mí para enfrentarse a Barrabás y Bruce Brody. O sea, estamos hablando de una lucha de proporciones gigantescas, la lucha que yo estuve enjaulado con Carlos Colón. O sea, no fue el tiempo que yo hubiera querido, pero hice cosas que marcaron una etapa. Pero no me arrepiento porque pude hacer otras cosas y reinventarme en la parte de narrador, comentarista, creativo, y luego comenzar a ser el productor. La gente cree que siempre sabíamos la cosa. ¡No! Tú estás trabajando duro, narrando la lucha, y de momento venía un monstruo como Undertaker y tú no sabías que le iba a hacer eso. O China, de momento, ¡pum!, la lanzaron y ¡pam!, le rompió el dedo a Carlos, y en otro fue, creo que Mankind, ¡pum!, la nariz mía completa. Yo no sabía que eso iba a pasar, pero era parte de la emoción. Y que conste que al principio la mesa era más dura y había que tener cuidado que el monitor no fuera a enterrarse en la espalda de la persona. Pero aparte de eso, cuando iba a destruirse la mesa, porque era gruesa, tenía como un pin, y ese pin estaba aquí. Y me recuerdo que Vince estaba luchando, de la jaula iba a ir de espalda a caer en la mesa. Y cuando veíamos a Vince, Carlos tenía que tener la mano en el pin, cosa que cuando él viniera volando, sacabas el pin, cosa que cuando él se estrellara, colapsara la mesa.
Cuando llega el momento que ya se está trepando, veo que Carlos está jalando el pin y no abre. No abre, se había quedado atascado. Y ya está el jefe, el dueño, está a punto de caer en una mesa completamente sólida y Carlos está sudando. Y yo estoy narrando, ¡Atángana! Ahí está Vince. Y estoy tratando de ayudarlo. Y de momento Vince viene volando y justo cuando viene volando, ¡pah! Carlos logra sacarlo. Y con todo eso, Vince se lastimó un poco la espalda, pero por lo menos la mesa se colapsó. Le gustaban a los luchadores, ¡wow! Y a Vince le encantaba que rompiera nuestra mesa, porque a la gente le gustaba todo eso, porque era como que el público le llegó a apasionar que destruyeran la mesa. Y podían destruir la de Jim Ross y el Rey y no había como esa emoción, pero de nosotros era como una fiesta completa. Creo que aprendí de los errores y me apasioné de lo que sería mi carrera, y aunque es trabajo difícil, cuando te enamoras de lo que haces, aunque es trabajo, vas a hacerlo con energía, con excelencia. Y es nunca creer que lo sabes todo, estar dispuesto a escuchar, y aunque tengas el puesto grande, no te metas a ser dictador. Comparte ideas, ayuda a crecer, que el líder siempre escoge lo mejor. Piensa en el sillazo de Hulk Hogan, o el muñecazo con los peluches o los aretes, o la lucha que tuve con Carlos en la jaula, o cuando rompían la mesa en WWE, o cuando le gané el campeonato a Jack Veneno, o cuando ayudé a levantar la lucha de AAA. Piensen en mis locuras, el pelo pintado. Piensen en alguien que se atrevió a vivir una vida al máximo y que aún perdiendo a su compañera y todas las otras cosas que he perdido en el camino, vivió lo que ha predicado. No me rindo, y que digan, fue loco, pero se apasionó y lo daba con todo su corazón, y que cuando se recuerden de mí, digan un Atángana.